Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana les da la más cordial bienvenida al webinar Cómo convertir un daño moral en un daño económico. Aspectos a considerar por el auditor forense en materia de demandas civiles. Claro que sí. Primero, dándole gracias a Dios por la noche de hoy, porque los trajo aquí con un propósito. Tienen vida y vida en abundancia. Gracias a Dios por eso. Amén. Le agradecemos, por supuesto, a nuestro invitado especial de la noche de hoy, al magíster Gerineldo Sousa Melo, de la República de Panamá. Asimismo, las palabras de ánimo, de apoyo de la noche de hoy por parte de nuestra Junta Directiva Nacional 2022-2024 las tiene nuestro queridísimo vocal regional norte, el licenciado Jesús Mejías. Adelante, licenciado. Gracias, dama. Muchas gracias. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Sean todos bienvenidos al momento de recordarles que nosotros como Instituto de Contadores pues tenemos una misión. O sea, tenemos varias, pero una de ellas es llevar la educación continuada a cada profesional del área contable de la República Dominicana y más allá. Pues en la noche de hoy, al tiempo que agradecer a nuestro colega Richard Gómez, quien dirige la Comisión de Auditoría Forense Antifraude, y también felicitarlo, porque es una comisión que no se detiene, que no descansa, que se mantiene 100% activa. Y en la noche de hoy, pues, tenemos este plato fuerte, cómo convertir un daño moral en un daño económico, a cargo de Gerineldo Sousa, que nos acompaña desde Panamá, a quien agradecemos y le damos la bienvenida. Y así que yo no soy el expositor de esta noche, solamente me dijeron de la bienvenida. Así que sean bienvenidos todos, aprovechen cada uno de los momentos, vamos a escuchar atento. Esta área de la auditoría forense pues se mantiene en el tapete, todos los días tenemos algo nuevo. Entonces creo que en el día de hoy pues estamos sumando un nuevo ingrediente con este tema. Así que sean todos bienvenidos y vamos a disfrutar de este banquete. Buenas noches. Muchísimas gracias por esas palabras a nuestro queridísimo vocal regional norte, el licenciado Jesús Mejías, y por acompañarnos la noche de hoy en esa ardua agenda. Seguidamente, para leer el perfil profesional de nuestro invitado especial de la noche de hoy, el licenciado Richard Gómez, presidente de la Comisión de Auditoría Forense Antifraude, y por supuesto nuestra queridísima Arabelis Calderón, presidenta de la Comisión de Ética. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos los colegas que nos honran en esta noche de hoy. Maestra Arabelli, qué bueno verla aquí con nosotros, acompañándonos en un interesante conversatorio. Lo único que yo puedo decir, maestra Arabelli, es que tenemos no un panameño, sino un dominicano de pura cepa, porque duró aquí en el país viviendo más de 30 y pico de años. Y se lo tuvieron que llevar, no sé cuáles fueron las razones, pero lo tenemos aquí. De manera que, Arabelli, ¿cuál es el perfil de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches a todos. Tal como tú dices, tenemos un expositor de lujo esta noche. Don Gerineldo es una persona con una vasta experiencia, no solamente en el área de auditoría forense, sino en otros quehaceres de la profesión. Vamos a resumir cuál es la semblanza de don Gerineldo, porque obviamente que es un profesional de larga data, pero dentro de sus capacidades y experiencia tenemos que es licenciado en contabilidad con una maestría en banca y magíster en derecho bancario de la República de Panamá, certificado en auditoría forense, auditoría interna, investigación de delitos financieros y prevención de lavado de activos. Es miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Peritaje Contable de Auditoría Forense de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Fue vicepresidente de Auditoría Interna, Cumplimiento y Contralor del Popular Bank por más de 35 años. Es auditor externo de Coopers & Lybrand y pasado subdirector nacional de auditoría de la Contraloría General de la República de Panamá. También docente universitario de las materias de auditoría interna,
forense, y autor de varios libros, dentro de los que se encuentran técnicas de auditoría forense en la investigación de delitos económicos, técnica de investigación del delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos, cómo prevenirlos e investigarlos. También cómo detectar indicadores y señales de alertas de delitos económicos a través de un sistema de información financiera. Miembro del equipo redactor del Manual de Procedimientos de Auditoría Forense, primera edición de la AIC, que tengo entendido próximamente lo lanzarán. Como ven, pues es un profesional que nos puede dar mucho en esta noche y nos va a hablar del tema de cómo convertir un daño moral en un daño económico. Es un tema muy interesante para todos los que estamos inmersos principalmente en el área de auditoría forense, y más que próximamente, como en otros países, pueden venir demandas y tenemos que estar preparados para eso, tanto para lo bueno como lo malo. Yo me imagino que en el tema trataremos las dos vertientes, don Gerineldo, ¿verdad? Esta noche. Así mismo es. Así es que no. De cómo valorar y cómo investigar. Exacto. Así es que, pues no gastemos más tiempo en esto y los dejamos con don Gerineldo para aprender de sus sapiencias. Bienvenido. Sí, muchas gracias a todos, particularmente a don Richard, que me ha presentado con el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana para hablar un poquito de este tema bastante interesante, muy novedoso. ¿Por qué? Es un tema que a grandes rasgos nos encontramos que no visualiza directamente la figura del contador como parte integral de un hecho que se está presentando ante la justicia, producto de una serie de demandas que se dan continuamente, porque no es algo nuevo de lo de las demandas civiles, cuando se dan situaciones de calumnia, injuria, lo que conocemos como daño moral. Entonces, en esta noche lo que quiero hablarles un poquito es cómo puede un auditor forense o un contador que se especialice en las técnicas de auditoría forense ir más allá que la figura penal, tributaria, laboral, familiar, y entrar en este gran vacío que tenemos actualmente, que es la participación de este investigador, de este perito, en los casos civiles donde continuamente se llevan a las justicias demandas, pero que particularmente se identifica por una situación: la cuantía de la demanda. ¿A cuánto debe ascender la afectación de mi persona? ¿Cómo que una persona utilizando un medio de comunicación masiva puede tildarme como cómplice de delitos, o si tengo un puesto donde tomo decisiones judiciales, técnicas, profesionales, que tienen una afectación a terceros, y que alguien que ha obtenido un veredicto diferente a una situación de que no está de acuerdo, la única manera que están encontrando es insultar, difamar a estas otras personas a través de medios de comunicación masiva, a través de reuniones? Entonces, cuando se presentan las demandas, nos encontramos que muchas veces los jueces, según el Código Judicial, el procesal penal o el civil de cada país, o las normas jurídicas que aplican en cada país para estos casos, no tienen actualmente esa figura de a cuánto debe ascender el reparo de ese daño a mi persona, a mi figura, a mi psiquis. ¿Por qué? Porque me estás afectando, me estás acusando. Entonces, en esta charla, donde quiero llegar es al punto, en primera instancia,
¿cómo puede participar un perito o un auditor forense o un contador con conocimientos amplios en la figura investigativa de delitos económicos o delitos financieros? Todo depende de cómo se denomina en los distintos países. ¿Cómo puede esta persona, antes de presentar la demanda, ayudar tanto a la víctima como a sus abogados para cuantificar el valor de mi afectación? Una afectación abstracta, una afectación, vamos a decirlo de una forma intangible, o sea, son expresiones, son acusaciones, muchas veces sin evidencia sólida, y es de donde viene el problema para nosotros los contadores. Tenemos una capacidad analítica sobre la base de la sustentación apropiada y suficiente, como lo establece la NIAC 500, que habla sobre las evidencias. Cómo yo como auditor, como contador, podría cuantificar el valor de una afectación moral sobre la base de expresiones. Entonces, en muchos países de Latinoamérica, fundamentalmente encontré que se ha dado en Costa Rica, en Argentina y también en España, que hace varios años se utiliza la figura actuarial para, de manera de forma matemática, para que tanto la víctima como su abogado y sus peritos, o sea, su auditor forense, puedan cuantificar el valor de esa figura donde me estás acusando de hechos sin valor, sin prueba, sin documentar apropiadamente. Entonces, lo que vamos a ver aquí es este punto. Me permiten entonces compartir la pantalla para ver, pues, que todo República Dominicana. Y sí, es cierto. Y trabajé como vicepresidente en el Banco Popular. O sea, todavía tengo la sangre azul durante 31 años. Por ende, pues participé durante 31 años como parte de lo que es el Colegio de Contadores y del Instituto de Contadores y también del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana. Así que cuando se me hizo la invitación, fue algo muy grande para mí, ya que desde el año 2017, cuando salí del banco, prácticamente nada más que he vuelto a República Dominicana como 3 o 4 veces nada más, cuando antes iba todos los meses. Así que sí, vamos aparte de esta introducción, entonces vamos a entrar en lo que es el tema que nos asocia en este momento. Ha prestado para vender su fallo a quien mejor le pague, lo que se llama la corrupción judicial dentro del concepto de los tipos de corrupción. Entonces, siempre se dan estas figuras, la persona dice, yo quiero 1 millón de pesos, pero ese 1 millón de pesos siempre se ha preguntado, ¿cómo llegaste al 1 millón de pesos? ¿Cómo el contador, que es perito de las partes, porque las 3 partes se involucran aquí? Uno, el de la víctima, que determina que la cuantía del reparo es sobre la base de, poniendo un ejemplo, 1 millón de pesos. El del autor, que establece en primera instancia que no ha habido ningún tipo de ofensa y que también que en caso de haberse dado no llega a esa cuantía exagerada. Y tenemos el perito de la corte, que es la balanza que tiene que determinar si efectivamente existen los elementos probatorios para determinar que efectivamente existe el hecho delictivo y segundo, la cuantía de esa ofensa para que un juez pueda tomar una decisión y determinar
en primera instancia, que existe la afectación y segunda instancia, el valor de la cuantificación del reparo, o sea, de la demanda. Entonces, aquí es donde nos preguntamos los contadores o los expertos en investigaciones de delitos financieros o los peritos, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo yo puedo plantear? Porque nosotros los contadores que nos dedicamos a la auditoría, dentro de nuestro pensum académico, dentro de nuestra competencia profesional, dentro de nuestro juicio profesional, nos hemos adecuado a que las evidencias que aportamos sobre una afirmación son aquellas que tienen una forma de documentarse de forma correcta, suficiente y apropiada. Entonces, ¿cómo puedo yo, como perito, como contador, sustentar una afirmación de no tenemos que ver nosotros en la parte de la afectación, sino la parte de la cuantificación? ¿Cómo puedo, en un informe pericial, en un dictamen, afirmar dentro de nuestras conclusiones que la cuantía equivale efectivamente a 1 millón de pesos? Y la pregunta que nos hacen es, ¿qué metodología has utilizado para determinar el valor del reparo? Y son preguntas que se le hacen generalmente los abogados contrarios, o sea, los abogados del autor, a el perito de la víctima. ¿Cómo puedes, en qué forma, qué criterio científico utilizaste para determinar el valor de esa figura económica? Entonces, aquí les voy a presentar una serie de procedimientos que recomiendo, son algunos de ellos, de cómo es que deberíamos nosotros llegar a la ruta del valor. Entonces, pero antes que nada, señores, es la primera pregunta que tienen que responderse cada uno de ustedes que actúe como perito. Si yo tomo este caso y los elementos que recibo solamente es un expediente de un protocolo, de una querella, en donde se establece que hay un juzgamiento de una parte, ¿cómo hago yo para demostrarlo? Entonces, aquí entra mucho el juicio profesional también de nosotros los contadores. Bien, entonces vamos a entrar a la partecita esta. A nivel latinoamericano, cuando desarrollamos el manual de auditoría forense, las primeras preguntas que se hacían los colegas a nivel de Latinoamérica eran, ¿cuáles son las normas de auditoría forense? Y muchos pues me indicaban que eran las NIA. Uno de los ejemplos clásicos que yo siempre traigo a colación es, perfecto, si las NIA son las normas de auditoría forense, en el caso en que hay una demanda, un litigio civil, producto de una figura de afectación de la moral, un daño moral, o sea, una calumnia o una injuria contra una persona, me gustaría que me indicaran, ya que las NIA son las normas de auditoría forense, ¿qué NIA aplica en la valoración de un daño moral para convertirlo en daño económico? Porque el daño moral es una figura abstracta, es una figura en la que se da por una expresión o por una exposición ante los medios de comunicación donde se vende una supuesta verdad, donde no existe una evidencia en ese momento. La persona lo manifiestan. Lo único que dicen, es que la persona que nos dio esta información
fue fulano de tal, pero es que este testimonio es demasiado débil a nivel de una norma jurídica, porque así como lo dijiste en el periódico, lo puedes desvirtuar en un juicio, ya que puedes caer en un falso testimonio. Entonces, es importante que nosotros como contadores también conozcamos literalmente qué es lo que entendemos por daño moral, para poder entonces iniciar el proceso nosotros los auditores en la cuantificación de la demanda. Como bien lo manifestó pues la licenciada que me presentó, es ¿qué voy a hacer? ¿O cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí podemos que el daño moral es una afectación que sufre una persona en sus sentimientos, en sus creencias, en su honor, en su reputación. Cuando hablamos de esto, en un caso que manejé hace unos años atrás, una acusación que se hizo a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, en la que una persona, utilizando un periódico, un medio de comunicación masiva que transmitía a nivel físico y a nivel virtual, se indicó que esta señora vendía los fallos al mejor postor. Eso causó un problema serio en la señora, porque tenía toda una vida y como magistrada de la Corte Suprema, que es quienes toman las decisiones finales en un juicio de diferentes tipos, ¿cómo la persona puede argumentar algo sin haber tenido las evidencias? Pero es muy fácil, como decía Salomón, coger una almohada de plumas de ganso, soltarlas al aire, y cuando tratas de recoger siempre queda una pluma volando. O sea, queda la afectación en la mente de las personas. Entonces, ¿cómo nosotros como auditores, como contadores, como expertos, como peritos, podríamos sustentar una afirmación cuando se da un hecho de esta naturaleza, un daño moral, que es algo que tiene que ver sobre la figura de indicar que una persona, en pocas palabras, es un ladrón, es un homicida, o sea, es un delincuente. Como auditores nos vamos a encontrar que muchas veces en las demandas, en los expedientes, estos protocolos de estas demandas, que citan el resarcimiento, el reparo, porque me afectaste, porque manifestaste hechos o porque tomaste acciones sobre supuestos hechos en los cuales son de punto de vista ilegales, porque van contrario a la ley, porque no tienes una documentación apropiada. Entonces nos vamos a encontrar tanto lo que es la calumnia, que son falsa imputación de delitos, como la figura de la injuria, que son expresiones que vinculan a alguien con hechos que no son ciertos. Entonces, ya desde aquí tenemos un problema los contadores. Y esa es una de las razones que cuando los colegas del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, a través de Richard y la licenciada Argüelles, yo le manifesté, sí, hoy en día se habla mucho de la auditoría forense, se habla el peritaje, se habla contable, se habla de todas estas acciones exhibitorias, toda esta figura investigativa de delitos tipo fraude, corrupción, lavado. O sea, se habla mucho de la participación de los contadores, porque no es que la auditoría forense es una figura comprada por los contadores, no, porque la auditoría forense es multidisciplinaria, cualquiera que tenga los conocimientos y el manejo necesario, pues puede desempeñarse, ¿verdad? La pregunta acá es, nosotros los contadores, ¿cómo vamos a hacer este peritaje?
Entonces yo le decía, ¿por qué no les hablo un poco de un tema que es un poco difícil para nosotros los auditores, los contadores, o inclusive para los auditores forenses, que trata sobre el daño moral? Ese daño que no lo estamos viendo físicamente, pero sí lo sentimos físicamente, porque la víctima tiene una afectación psicológica, o sea, no puede dormir, se enferma, pierde el apetito, porque se le afectó su pensamiento, su acción, su actuar. Deja de trabajar, deja de tomar decisiones apropiadas. Un ejemplo que esta mañana hablando con Richard le dije, es igual también en el caso de los que viven en PH, o sea, propiedad horizontal en un edificio en donde una junta directiva tiene un administrador y hay un control de acceso a los estacionamientos del edificio, hay un control de acceso a las áreas comunitarias y también muchas veces es quienes controlan en los edificios que tienen suministro de gas de cocina. Y que al darse una situación contra un inquilino y la persona, el administrador, como tiene problemas con este inquilino, aplica una multa sobre supuestas violaciones al reglamento interno del PH y sobre esa multa establece que si no la paga le suspenderán todos los beneficios, tanto de acceso a los estacionamientos como a las áreas comunes, sea piscina, parques que estén dentro de las instalaciones y son propias de los residentes, copropietarios. Entonces, esta persona comienza a sentir un problema en que deja de concentrarse porque no tiene forma de cocinar correctamente porque toda su cocina es con gas. Tiene que dejar su carro en la calle porque no le dan oportunidad de entrar a los estacionamientos con seguridad. Entonces, ese daño moral que se está afectando mentalmente a una persona. Tuve el caso de un joyero de alta estirpe que manejaba reparaciones de relojes finos, tales como Rolex, que donde tenía que tener una concentración máxima, no se podía concentrar de pensar nada más qué estaba pasando en su casa, si sus hijos estaban comiendo, si se podían entrar, si los carros no lo iban a vandalizar cuando lo dejaba en la calle toda una noche. Entonces, ese daño moral no hay manera física de determinarlo salvo los resultados de la acción, del hecho. Entonces, ahí donde el auditor tiene que visualizar todos esos elementos y proceder a calcular entonces la cuantía de una demanda. Quiero traerle entonces esta introducción para eso, que de un hecho donde el auditor no tiene forma de determinar si se dio o no, porque eso cabe dentro de expertos como son los psiquiatras o los psicólogos que van a determinar el daño mental o el daño interior que tiene la persona y que eso le está afectando su vida, su comportamiento, su manejo social y que le está afectando económicamente también su vida. Entonces, ¿cómo esa persona puede, ese contador, establecer la cuantía de la demanda? Y es ahí donde entramos nosotros. El médico nos dice, sí, tiene un problema serio. Y en base a eso, el abogado hace un protocolo de una demanda, la presenta, pero los peritos, nosotros, los contadores, entonces la parte de nosotros es cuantificar ese hecho que se dio. Como ya le estaba manifestando, entonces sí, efectivamente, entra la parte nuestra, el reparo. Pero ¿cómo yo determino el reparo?
es la pregunta que nos hacemos todos los contadores y todos los auditores, es, no tengo una forma documento para calcular ese lucro cesante, ese daño emergente. O sea, no tengo el documento, tengo es una noticia en un periódico o una noticia que salió en las redes sociales o una certificación de personas donde el autor emitió estos conceptos y dan su testimonio. ¿Cómo puedo yo como contador, utilizando esos elementos, ese esquema, cuantificar el valor de la demanda? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo convertir esa palabra de afectación en la cuantía a recibir por la persona? ¿Cómo llegar al $1.000.000? Es la pregunta que nos vamos a hacer. Terminando esta charla, lo más seguro es que algunos de ustedes sean contratados como peritos y lo primero que le va a preguntar al abogado que los contrata es, perfecto, Richard, ¿cómo tú llegaste al $1.000.000? Porque si yo voy al juez a hacer mi alegato y pedir la cuantía del reparo, tú como mi perito, como mi testigo experto, como mi especialista financiero, me tienes que sustentar de manera fiable, de manera lícita, de manera real, la cuantía de lo que yo estoy solicitando como parte del valor del daño psicológico que me le han hecho a mi cliente. Entonces, ahí viene la respuesta que le tienes que dar a tu abogado. ¿Cómo lo calcularía entonces? En primera instancia, señores, les recomiendo, búsquense su código civil de su país, en República Dominicana, o el procesal civil, o aquel donde tenga contemplado la figura del daño moral y establezcan los pormenores que requiere esa norma jurídica para determinar el valor de la demanda. Porque, vuelvo y le reitero, en una NIA no lo vas a encontrar, pero sí lo vas a encontrar en una norma jurídica. En Panamá, el Código Civil te cuantifica el lucro cesante, la manera te establece lo que es el daño emergente, te establece los criterios científicos, esa metodología sobre la base de la motivación para poder determinar el alcance mismo del reparo. Entonces, antes que comenzar a sacar el abaco o la calculadora, lo primero que tenemos que saber es, ¿nos lo permite la ley de mi país la forma que voy a utilizar para cuantificar la demanda? Entonces, una vez te hayas ilustrado, las normas sí lo establecen de una forma bastante legal, pero el contador lo va a transferir al valor financiero. Entonces, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que busca? Aquí yo les voy a presentar cómo un juez utiliza ese dictamen de ese perito ya con la demanda interpuesta e investigada. Me lo he adelantado en la diapositiva, pues dije, primero que todo voy a hablar de qué busca el juez, cuál es el criterio científico aplicado por el juez al valorar el dictamen del perito. Porque si yo hago todo de principio y llego de último donde el juez y el juez me dice, es que lo que tú me estás presentando riñe con el debido proceso, riñe con lo que son las normas judiciales o procesales y
realmente no se ajusta a lo establecido por estas normas para la cuantificación de una demanda de esta naturaleza. Entonces es importante que antes que me digan que no sirve, mejor yo analizo qué es lo que puedo y no puedo hacer, que es idéntico a cuando hablo de auditoría forense en lo que se llama la evidencia con valor probatorio. Aunque en todos los países, y dado el derecho comparado, nos vamos a encontrar muchas veces que en todos los países quien valora la evidencia y la reconoce como prueba es un juez. Pero eso no significa que nosotros como peritos podamos en nuestro dominio determinar o establecer si las características califican como una prueba pericial. Entonces, sí es importante que antes de proceder a cuantificar, entonces conozcamos cuál es el criterio que utiliza un juez o qué va a evaluar un juez en nuestro dictamen para poder respaldar el valor de la demanda que se está presentando. Además de esto, le he hecho una serie de características que contemplan lo que es la metodología o el criterio científico utilizado por el juez. Cuando hablamos de los derechos lesionados, o sea, la víctima, realmente qué fue lo que pasó, cómo se dieron los elementos, que eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo se determina el derecho lesionado, el grado de responsabilidad también sobre la base de los procedimientos que vamos a aplicar, el juez va a determinar si ustedes como peritos lograron identificar ese grado de responsabilidad del autor o de las personas vinculadas o relacionadas. La situación económica del responsable, o sea, del autor. En Panamá hay una particularidad en el Código Civil que dice que el juez tomará la decisión sobre la base de determinar si el autor tiene capacidad económica para respaldar el reparo. ¿Qué significa esto? Que el juez también tiene que saber si la persona puede poner 1 millón de pesos, pero si esta persona en 20 años no va a llegar a ganarse 1 millón de pesos, ¿cómo le vas a pagar al otro? Entonces, esas son partes que toman decisiones que tienen que nosotros como auditores, pues prácticamente no es que forme parte de mi investigación, pero sí es lo que nuestros abogados que me contratan tienen que saber que efectivamente la cuantía es la real. La procesal es la que se conoce de acuerdo a los criterios jurídicos que operan en el país. La situación económica de la víctima y así como las demás circunstancias del caso. Entonces, como verán ustedes, 5 elementos que es importante antes de proceder a hacer la investigación es conocer hasta dónde puedo llegar yo como perito. ¿Cuáles son los procedimientos de daño moral y su cuantificación? Aquí vamos a entrar en primera instancia. Cuando nosotros hacemos una auditoría forense, señores, lo primero que hay que hacer es una estrategia. Y esa estrategia contempla una serie de pasos que denominamos el flujo de la investigación. El primer punto, el primer enlace en este flujo es lo que se denomina el objetivo de la investigación. ¿Qué es el objetivo de la investigación? Los elementos planteados dentro de la demanda o el oficio o dentro de la figura en la que se está presentando la solicitud del porqué es el delito que se está cometiendo en mi contra o lo que se realizó en mi contra que me afectó en diferentes formas. Eso es lo que denominamos el objetivo porque es lo que yo voy a investigar. En este caso, el objetivo nuestro va a ser la figura del daño moral. Ahora bien, 3 elementos que les recomiendo yo a ustedes. Pueden haber más, le estamos dando unos básicos, lo mínimo que es cuando lees el expediente de la investigación, o sea, el expediente que es lo que está contemplado en el juzgado, que ha sido presentado tanto por el protocolo de la demanda, en la que se establecen los elementos, los hechos, la respuesta que ha dado la parte contraria, todo lo contemplado dentro de ese expediente que está judicializado ya. Entonces,
el perito, el auditor, al hacer un estudio completo de ese expediente, tiene que obtener los elementos para poder determinar su objetivo de su investigación. Cuando se generó el probable daño moral. Es sumamente importante ese punto, señores. Más adelante le voy a poner en los objetivos es la razón del por qué es importante la fecha en que se dio el daño moral. Cuando me generó la afectación. Quizás lo dijeron hace un mes atrás, pero la afectación me comenzó a aplicarse hoy. Entonces, ¿en qué momento se ha generado el probable daño moral en mi contra? Porque ese es otro punto que tenemos que tener muy en cuenta, señores. Cuando se da una figura de calumnia y hay una figura en la que la afectación conllevó a que la persona pueda que sea un labore y pierda su trabajo, o un juez o un contador o cualquier profesional que toma decisiones, inclusive en una empresa, y producto de esa ofensa, de esa acusación falsa, la persona no solamente perdió su trabajo, sino que le va a hacer como profesional su riesgo de imagen que ha ido por el suelo. Su imagen prácticamente como contador, que digan que este contador alteraba los estados financieros para crear una imagen diferente de sus clientes y que todos los probables clientes más adelante nadie me quiere contratar porque ya existió la figura en todos los medios de comunicación masiva de que yo como contador pues altero los estados financieros a conveniencia o los utilizo para lavar dinero, los utilizo, o sea, el riesgo del contador es que su imagen queda alterada, vulnerada. ¿Cuántos años tenía yo cuando se dio este daño moral? De acuerdo a los estudios actuariales que voy a poner más adelante. ¿Cuánto es la vida laboral de una persona, de un profesional de la contabilidad en República Dominicana? Puede laborar hasta los 70 años, 80 años. ¿Cuántos años tengo hoy? 60. O sea, dentro de 20 años. ¿Cuánto es mi ingreso en los últimos, estadísticamente, en los últimos 5 años? Ha sido, ¿cuánto? X suma. En 20 años. ¿A cuánto voy a dejar de ganar porque nadie me va a querer contratar? Entonces son los elementos, la razón del por qué es sumamente importante que ustedes identifiquen la fecha en que se dio el daño moral asociada, combinada a la edad de la persona que recibió la afectación. El otro punto dentro del objetivo de la investigación que es importante fue el método utilizado por la Comisión del Delito. Se utilizó un medio de comunicación masiva, un periódico de alta generación, a través de libros, a través de folletos, a través de medios de televisivo, a través de redes sociales. O sea, ¿cuál fue el método utilizado por el autor para cometer esta afectación del riesgo de imagen de esta persona? Y el otro punto que es dentro del objetivo es el valor de la cuantía, que ese es el que vamos a trabajar inicialmente antes de poner la demanda, ya para que el abogado y la víctima puedan identificar a cuánto es el monto que tiene cabida esta demanda para que efectivamente pueda ser recuperado en parte, porque la imagen no la vas a poder reestructurar tal como la tenías ayer, pero por lo menos reparar en gran medida en forma económica lo que voy a dejar de percibir como un lucro cesante. Dentro de su programa de investigación, señores, les recomiendo 3 elementos. Cuando ustedes van a hacer una investigación de esta naturaleza, no se vayan por lo que se ve. Busquen lo que no se ve en el daño moral. ¿Qué significa eso? Realmente conversen
analicen, evalúen con la persona cómo era antes, cómo es ahora, qué fue lo que sucedió, en base a qué fue que se dieron esos elementos, esos hechos. O sea, hagan un estudio completo, una narrativa que hacemos nosotros los auditores. Cada vez que vamos a hacer una auditoría de un cliente nuevo, lo que hacemos es una narrativa del sistema de control interno. Bueno, acá vamos a hacer una narrativa, una estadística, un comportamiento de la persona. Van a buscar los elementos de las razones que conllevó a esta figura de la comisión de esta afectación de la imagen. Van a indagar con quién, con todas las personas vinculadas, si tienen conocimiento de qué fue lo que pasó, si fue en una reunión, si fue a través de un medio, pues entonces en qué fecha se dieron las publicaciones en el medio, obtener una copia autenticada, notariada de ese periódico del día en que se dieron el primer enfoque, porque puede que lo repitieron varias veces, todas las veces, entonces obtengan esa documentación. Indaguen cómo fue que se dieron los elementos, los hechos. Eso es una metodología que va a permitir que el juez pueda determinar la existencia, lo que se llama el valor probatorio, la existencia del delito. Y analizar la parte oscura, oculta o no perceptible de la información. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes están buscando e indagando y analizaron que existan situaciones, por lo menos el caso un abogado se debe a sus servicios, un contador que se debe a sus servicios, un banquero que da servicios a terceros, una relación que tiene con terceros, la afectación, cómo se dieron esos hechos, cómo me está dañando esa situación. Entonces, analicen todos esos elementos de qué fue lo que pasó. Se preguntarán ustedes que me están escuchando, pero sí, está bien, pero nosotros como contadores podemos llegar hasta allá. Y la respuesta que le puedo dar un poquito dura es, ¿estás actuando como contador o como auditor forense? La diferencia entre un auditor financiero y un auditor forense es que uno tiene que ver con la salud financiera de una organización o el concepto de cumplimiento de controles, y el forense tiene que ver con el estudio de la probabilidad de un delito económico que se haya dado con una persona, sea natural o jurídica. Entonces, como mi trabajo es como perito enfocado a una auditoría forense, entonces sí tengo la competencia de poder analizar a profundidad más allá que una salud financiera, sino más allá del comportamiento de los hechos que pudieran llevar a la situación en la que estoy investigando. ¿Cómo hago esta investigación? Como ya le dije, vean el medio de comunicación donde se dio, verifiquen, todos los periódicos ponen el alcance de su tiraje. El tiraje es la divulgación, cuántos periódicos se emitieron en la imprenta. Y si el periódico sale en redes sociales, entonces, ¿cuál es el alcance que tiene a través de la cantidad de gente suscrita a ese periódico? O sea, ustedes tienen que hacer un estudio completo estadístico de hasta dónde llegó el impacto, porque el riesgo de imagen se va multiplicando. Entre más personas hayan leído la noticia falsa, más personas están valorando lo que es el entretenimiento de su imagen. Entonces, todo eso conlleva a multiplicar el efecto de la calumnia o de la injuria. Establecer la forma utilizada por el autor y generar el probable daño moral es qué tipo de expresiones, qué tipo de sustento está aportando a la persona. ¿Cuál fue ese criterio utilizado a la persona para poder indicar que usted había vendido su trabajo como contador? O sea, ¿qué hizo la persona? Y evaluar las noticias. Cuando hablamos de evaluar, ahí les doy una recomendación. Actúen por criterio
lo que se llama el acreditamiento de conocimiento. Si vamos a leer un periódico, no lo lean como litógrafos, o sea, no lo lean como expertos en imprenta. Ah, no, porque si el periódico salió en primera plana con letras rojas de 2 pulgadas, eso tiene un impacto. Y lo primero que le va a preguntar a ustedes el abogado contrario es, ¿y usted tiene un título de tipografía? Porque si usted no tiene un dominio, entonces no se meta, deje que eso lo hagan los abogados. Dele usted las soluciones, la recomendación al abogado, pero no lo incluye usted porque usted se está saliendo de su acreditamiento profesional. Entonces, cuando usted va a valorar la noticia, valórela sobre la base de el alcance de donde llegó, porque eso usted sí tiene los números de la divulgación, pero no la metodología de cómo llegar a la mente de los lectores, porque usted no es un tipógrafo, usted es un contador. Las otras que son las facultades probatorias, aquí es importante cuando nosotros estudiamos la materia de los hechos y obtengamos los elementos que vamos a recibir para hacer la investigación, tenemos la potestad dentro de nuestro perfil, dentro de nuestro juicio profesional, dentro de nuestra mentalidad investigadora, nuestro escepticismo profesional, es requerir la información que se pueda obtener de forma física. Informes, aclaraciones, inspecciones oculares, exámenes de propiedades, porque eso le va a permitir cuantificar inclusive la parte que el juez valora, que es la capacidad económica que tengan las partes para poder obtener lo que es el valor de la demanda. Entonces, es importante que ustedes puedan, igual que hacen como una auditoría financiera, pues obtener los elementos necesarios que les va a permitir estructurar sus papeles de trabajo. Ok, ya aquí ya para ir terminando ya, que se nos está pasando el tiempo, son algunos procedimientos que les estoy recomendando yo a ustedes, lo que es la evaluación del expediente que le estuve ampliando, la fecha en que se generó la ofensa, determinar la edad de la víctima, la existencia de los hechos vinculados al daño moral, los elementos asociados al daño moral como es la aseveración, las afirmaciones, el impacto psicológico. Aquí es donde quería llegar. Un contador no, o sea, puede tener un conocimiento de psicología criminal, puede tener un conocimiento de psicología, pero ese no es su trabajo, ese no es su perfil académico, ese no es su pensum. Entonces, quien determina el impacto de la afectación es un experto en la materia, como quién, un psicólogo, un psiquiatra, que va a atender a la víctima, le va a hacer sus evaluaciones a la víctima y va a emitir un informe especializado de lo que se le solicitó sobre cómo afectó a esta víctima ese daño a su imagen. Eso es lo que le va a permitir a ustedes como contadores, como peritos, como auditores, entonces identificar los patrones de conducta donde puedo yo identificar los elementos para cuantificar el daño. O sea, ya tengo el elemento de que la persona sí tiene una afectación y en el médico me va a decir, sí, va a ser difícil que esta persona pueda seguir desarrollando su trabajo habitualmente en vista de que la afectación ha sido tan profunda que ha perdido el sueño, ha perdido el apetito, ha perdido los análisis, ha perdido su trabajo es tan delicado que tiene que leer expediente, tiene que leer informe, pero va a ser difícil que dentro de unos cuantos, esto le demora 1 año, 2 años, o sea, eso le va a permitir a ustedes como peritos, entonces, tener los elementos necesarios para cuantificar el valor de la demanda sobre el lucro cesante, o sea, el ingreso que no va a percibir la persona, que habitualmente, y prueba de esto son el estudio de los últimos 5 años antes de la ofensa,
de cuánto era, según su estado financiero, su declaración de renta, o cualquier elemento probatorio que determine la cuantía de su lucro, cuánto sería ese lucro cesante, el lucro que va a dejar de percibir durante, y si los actuarios dicen que en República Dominicana una persona puede trabajar hasta los 70 en toda su capacidad analítica y esta persona tiene 50 años, o sea que en 20 años multiplicó lo que facturé en el último año antes de la situación. O sea, el mejor año, ¿cuánto fue? Y con la multiplicación de, entre más experiencia tengo, más genero ingresos. Entonces, esa es una fuente que uno de los pasos, no el total, uno de los pasos para determinar la cuantía de la demanda, señores, es cuánto voy a dejar de percibir, o sea, mi lucro cesante. Mi daño emergente son los daños asociados de incumplimiento o de aplicación en la cual una persona, si tiene deudas bancarias o tiene que asumir nuevas deudas bancarias porque va a dejar de percibir ingresos como los tenía anteriormente, esos intereses que va a pagar se denominan daño emergente porque no son propios de la actividad en la cual eventualmente o estadísticamente yo los generaba y ahora he tenido que asumir un costo, el cual es un costo asociado al daño moral que se me ha implementado. Ya para concluir, pues, esta charla, un poquito a la velocidad de la luz que le he dado, pero bueno, en una hora es difícil. Este es un trabajo que se hace, con casos y laboratorios, pues le toma a uno una buena cantidad de horas. En la universidad, pues generalmente la doy en varias sesiones. El uso de técnicas actuariales y matemáticas para determinar la vida útil laboral de la víctima se aplican en su país, siempre y cuando se aplica en su país. La existencia de normas jurídicas vinculadas a la determinación del lucro cesante, que es el Código Civil, o el procesal civil, establecer fuente de ingresos de la víctima que permita determinar una parte del valor de la demanda, o sea, lo que es el salario dejado de ganar. Y al salario dejado de ganar, pues, como profesional de servicios, pues genera otra fuente también. Obtener las evidencias con valor probatorio para determinar hechos de la demanda. Bien, aquí, señores, lo que he querido, pues, hacerle un pantallazo es los elementos en primera instancia, cómo identificar que se dio un daño moral. Segundo, cuál es la forma en que voy a utilizar yo como perito, como experto, en poder obtener los análisis, los elementos que me permitan cuantificar una demanda. Y por último, sería en base a esos dos elementos primarios, que es la generación del daño, del riesgo de imagen y la cuantificación estadística o estadística, no actuarial, sino estadística, de los ingresos percibidos con anterioridad, que eso sí tengo documentación, porque esa sí está documentada apropiadamente. Cuantifico el tercer punto, que es el valor sobre la base actuarial y lo que es el lucro cesante y el daño emergente, que conllevaría entonces a determinar el fondo o el monto de la demanda. Con esto, pues, vuelvo y les reitero, les agradezco infinitamente el haberme permitido nuevamente volver a lo que hice durante 30 años, que fue dar conferencias en República Dominicana continuamente, bastante conferencias, y que eso me ha llenado de alegría y espero pues seguir con ustedes, inclusive escribiéndoles artículos sobre diferentes temas de lo que es la auditoría interna. Generalmente ustedes me conocen mucho en República Dominicana, me conocen como auditor interno porque prácticamente era todo lo que era todos los congresos de CIAFCAF y ALIF y todos estos congresos que se daban de el CLAIN y el CLAI. Generalmente me presentaban como expositor de auditoría interna y de auditoría forense, pues más adelante fue. Pero sí, les agradezco infinitamente y Richard, sinceramente, gracias.
Gracias, maestro. Gracias por ese tiempo que nos ha dado en la noche de hoy. Arabelli, qué momento más grato hemos disfrutado. Se ven muchas cosas en este medio. Miren, el daño moral, para los que llevan anotaciones, no es una conducta delictiva. De acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, el actual, que es un código que data del año 20 de agosto de 1884. Este código nuestro contempla las conductas aflictivas y las conductas infamantes. Y tanto la conducta aflictiva, que son aquellas que atentan o atacan a la persona, como usted, por ejemplo, tomar un arma y matar a alguien, esa es aflictiva, como la infamante, que busca degradar o causar la deshonra de la persona, sea por la difamación, sea por la injuria, por la calumnia o por el libelo, son consideradas conductas criminales. Porque aquí en el país hasta el día de hoy hay crímenes, delitos y infracciones. De manera que el tema que estamos tratando, el del daño moral, es un elemento que se configura dentro del texto jurídico penal como un acto criminal. Entonces, pero en la noche de hoy, el maestro Gerineldo Sosa ha abordado el daño moral, pero ¿cómo nosotros podemos convertirlo o cuantificar ese daño en términos económicos? Y él nos dio en la noche de hoy unos tips bastante interesantes. Arabelli, ¿qué tú dices de eso? Sí, mira, precisamente yo no soy abogada, pero me puse a buscar precisamente en el Código Procesal Penal y veo que en su artículo 371 tipifica el castigo y las penas que lleva, pero y también vi sobre la ley de difamación e injuria, de expresión y difusión de pensamiento, que es de 1962. Tanto el código como esa ley son un poco vetustas porque las cosas cambian. Entonces, veo que los daños pecuniarios que establece esas leyes son muy limitados, a excepción de la ley 5307, que es de 2007, que ahí sí ya se le agregaron lo que son los crímenes y delitos de alta tecnología. Esa ley veo que modificó un poco lo que establece el Código Procesal Penal y la ley de expresión y difusión de pensamiento, porque ahí sí aumentó cuando son los delitos son a través de los medios de difusión tecnológico. Ya la pena es de 3 meses a 1 año y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo. Porque tanto en el Código Procesal Penal como en la Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento, o sea, los daños pecuniarios son irrisorios. Yo quisiera hacer una pregunta a don Gerineldo. Siendo que las leyes que tenemos en República Dominicana, porque todo proceso legal debe, cuando va a un tribunal, pues se ciñe a los preceptos legales que lo rigen. Nosotros como auditores forenses podemos cuantificar, proyectar el daño moral que una persona tuvo desde la fecha en que fue difamado o injuriado injustamente hasta X fecha que presenta la demanda. Calculamos X monto, pero ¿qué pasa? Vamos a un tribunal y las leyes que tenemos no nos ayudan en cuanto a la parte pecuniaria, a la parte de resarcirle económicamente ese daño que esa persona hace. O sea, como le digo, no soy abogada, pero estoy viendo la parte de las leyes. Veo una dicotomía en ese sentido porque, ok, eso me ha causado tal daño, pero cuando el juez dice, bueno, pero es que las leyes que yo tengo aquí
me dicen esto y esto. Entonces, los jueces siempre se van mucho a la parte legal. Entonces, ¿qué pasaría en esos casos, de acuerdo a su experiencia? Sí, es una pregunta interesantísima porque por lo menos en Panamá el Código Penal en su menú, porque es un menú, habla de $5,000. Pero cuando los abogados presentan los hechos y determinan el daño a la imagen de la persona y la cuantificación de la pérdida económica que ha tenido el autor producto de ese daño causado, los jueces entonces están ponderando, y de acuerdo a la jurisprudencia misma también, en que el juez entonces toma las decisiones de que efectivamente existen elementos accesorios para poder esto cuantificar en una forma un poquito más allá de lo que establecido, sobre la base de lo que usted manifestó, el impacto de la imagen a través de medios tecnológicos. Entonces, esa calumnia ha sido multiplicada desde el momento en que salió en redes sociales, donde la persona está quedando como un delincuente. Entonces, eso he visto en los casos que he participado, que el juez toma decisiones sobre la base de asignar entonces, no tanto la cuantía, por lo menos en el caso que manejé, el más fuerte, el juez hablaba de $150,000. La demanda era 1,5 millones, 10 veces. Al final, tengo entendido que llegó a corte y la persona recibió el valor solicitado. Porque cuando se hizo el estudio de la afectación psicológica y la afectación de la imagen, se determinó que efectivamente esta persona no iba a poder seguir trabajando, en este caso como abogada, porque se había manifestado que vendía casos de lavado de dinero. Interesante. Y entonces ahí, y otro caso que también manejé, en donde la persona de un propiedad horizontal que tuvo una pérdida económica por el carro fue afectado, vandalizado, tenía que comprar toda la comida preparada en restaurante, llevó una contabilidad de todo esto como un hecho material. Como la demanda era un daño moral que es abstracta, el valor accesorio, el principal en este caso, fue la contabilidad de los elementos que tuvo que asumir la persona porque tuvo que reparar su carro y tuvo que comprar comida en restaurante. Entonces ya el juez concedió un valor superior a lo establecido. Pero todo depende del dictamen pericial, de los elementos científicos con que se preparó y la forma de ese valor probatorio para que el juez pueda valorarlo y tomar una decisión. Por eso fue que le puse ahí los 5 elementos que un juez utiliza para criterios científicos. Bueno, interesante pregunta, Arabellis. Mira, aquí Teresa de la Cruz, excelente exponencial, Gerinerdo, Galas A11, buenas noches, excelente, gracias. Héctor Mota, excelente, gracias por buen aporte al conocimiento. Domínguez Méndez, por favor, compartir la grabación y el material. Estos son dominicanos, aquí no hay ligados de otros países. Oye, por favor, compartir la grabación y el material. Dice Elvi Herrera, excelente, buena noche. El colega Elvi dice, excelente ponencia, muy poco tiempo. Oye, y Ramón González, oye lo que dice Ramón González. Dice Ramón González, excelente posesión. No es fácil para decir excelente posesión, hay que sacárselo de la boca. Dice Clemencia Ramírez, magnífica charla, sin desperdicio la exponencia. Oye eso, Sosa. ¡Ay! José Manuel Tejeda Vázquez. Tú no lo conoces, pero dice él aquí, extraordinarias explicaciones, muy al detalle, excelente charla. Oye lo que dijo ese turpende aquí. Wellington Santana, excelente posición.
Oye, vuelve Manuel para que le gustó el tema, porque lo económico a él le gusta mucho. Ya estamos esperando su artículo para la próxima. Oye, eso. Sousa, mira, para que vea. Oye, José Manuel, excelente aporte de la presidenta Arabelli. Bueno, ahí está Arabelli, para que tú veas. Gracias, gracias. Aprendiendo de los maestros. No, yo no puedo con él, no puedo, mucho con demasiado. Entonces, pero hoy, Ramón Mato, excelente trabajo. Estos son la gente fuerte aquí, los que están comentando. Que son críticos exigentes. Casey Torres, buenas noches, excelente exposición. Wow. No. Esto es lluvia, felicitaciones. Quiero hacer una precisión, como en cada intervención de participantes del nivel como el de esta noche, de nuestro querido maestro Genildo Sousa, que es miembro de la Comisión Técnica de Peritaje Contable y Auditoría Forense de nuestra Asociación Interamericana de Contabilidad, que la noche de hoy nos ha honrado a nuestro gremio, nuestro Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Mira, tú explicabas, Gerineldo, cuando uno ve el tema, al tema, oye, José Nicolás, ese es uno de los duros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Oye lo que dice este Turpén. Muy buena exposición. Bájale algo, Nicolás. Bájale algo en el caso mío, de que Richard, excelente trabajo. Bájale algo. Pero esos son de los fuertes, esos son de los jefes de la UAS.